Ay, Gutiérrez. Muy buenos días, Ok. muy buenas tardes, colegas. Este es el último capítulo de una serie de charlas que pretenden exponerles la metodología de Medinet, eh, recogida a lo largo de más de 3 décadas en la aplicación del análisis funcional del comportamiento o de la conducta. Haciendo una recapitulación anterior, ya hemos pasado por una primera fase donde hemos visto la conveniencia de recoger una información histórica vía lo que nosotros llamamos una anamnesis, que está sujeta a revisarse cada día de acuerdo con las necesidades o las innovaciones de la información que requiramos. Esa parte la dejamos en un grupo específico, se llama mm, eh, la referencia de lo que podríamos decir que es la historia o el recorrido de información del paciente, eh, que a través de ciertas y determinadas preguntas clave podemos tener una información clave acerca del aspecto histórico del paciente. Ahora, arrancamos en el capítulo anterior mm, con, un, eh, con un enfoque de agrupar otro tipo de información. Esa información es los datos actuales de la persona o del paciente que está enfrente nuestro. Y eso hace una gran diferencia. El recorrido que llevamos era básicamente presentarle los modelos que utiliza Medinet para recoger ese tipo de información actualizada, actual, del aquí y el ahora del paciente. Ya habíamos presentado un formato de ficha de datos demográficos que también se adapta a las necesidades. Una entrevista de admisión que generalmente sugiere que orientemos nuestra charla con el paciente de manera o estructurada o semiestructurada, de forma tal de que preguntemos lo que debemos preguntar y no nos vayamos por las ramas, ¿no? Mm, Recorrimos el consiguiente formato de consentimiento informado, que es absolutamente obligatorio por varias razones, por generar una confianza, un ligue terapéutico con el paciente, además de cumplir con unas obligaciones de tipo legal. Recorrimos interesantemente para aquí el de una primera sesión con el paciente, donde tenemos el deber de recoger una cosa que se llama genograma, que es básicamente el diseño del ambiente o del núcleo familiar primario del paciente. El paciente está subrayado, tiene arriba unos padres, tiene probablemente una hermana y unos colaterales que es interesante dibujar y además ir calificando en términos de interacciones de peor a mejor. Esos son primeras percepciones de la persona, pero nos da una foto muy concreta del entorno, si es funcional o disfuncional de nuestro paciente. Ya habíamos recorrido muy buena porción de lo que es la anamnesis, la recorrimos prácticamente, recogemos la información completa, hasta donde sea posible, del historial de la persona, y ya van a ver que dentro de la metodología esa información la vamos a ir agrupando en términos de qué es útil y qué no es útil. Es interesante aplicar un formato que está súper actualizado, Ruiz 2022, donde recogemos la expectativa del paciente en términos de qué es lo que él le gustaría recibir en términos de metodología
por parte del terapeuta. Esto nos ubica acerca de la expectativa del paciente para que no asumamos que él lo que le interesa, por ejemplo, es el número 10. En desacuerdo, me hayan enviado este servicio, creo que me hace falta otro tipo de tratamiento. Eso tenemos que dejarlo muy claro y saber por dónde debemos entrar a establecer ese ligue terapéutico con el paciente. Si él marca 10 acá, nosotros podemos ya irnos por ese camino. Prefiero que un psicólogo, enfermero profesional de salud mental cualificado me enseñe una serie de habilidades para manejar mis problemas emocionales. Entonces, ahí ya nos está orientando hacia dónde dirigir el camino. Es muy práctico ese formato. Este es un formato que generalmente se aplica para tomarle una foto de las últimas investigaciones acerca de los efectos colaterales del COVID, habida cuenta que venimos de una pandemia y hasta ahora está en investigación. Hay ciertos factores que se están observando de acuerdo con las investigaciones, que son efectos colaterales. Aquí hay algunas. Esto está sujeto a irse revisando cada vez que se enriquezcan las investigaciones, que son elementos donde simplemente a una pregunta, ¿cómo te fue con el COVID? Si la persona dice, ¿me dio o no me dio? Pues si a la persona le dio el COVID, podemos estar rastreando algunos probables efectos colaterales del COVID, para irlos separando de la problemática en sí que afecta al paciente. Hay otro formato absolutamente imprescindible en todos nosotros. Generalmente los pacientes llegan con cierta y determinada sintomatología, como en el modelo médico. La sintomatología más común es angustia, pánico, ansiedad, depresión. Y esos hemos recorrido a través de ciertas investigaciones un modelo que aplica Medinet, que es el diagnóstico rápido de síntomas. Tiene 3 fuentes diferentes para cada una de estas situaciones, entidades, y el paciente puede o llenarlo solo o a través de preguntas que nosotros le hacemos para encajar qué tipo de sintomatología puede estar teniendo el paciente, si es ansiedad o si es alguna crisis de angustia que le haya dado o pánico, o la famosa depresión, que en el caso del paciente, mostrarles, en el caso del paciente, fíjense la cantidad de síntomas que presenta. Eso nos está llevando a un cuadro de evidencia de sintomatología y no lo que uno cree, o lo que parece, o lo que evidencia. Aquí es importante aclarar que una cosa es un signo y otra cosa es un síntoma. Signo es lo que uno observa a través de la conducta de la persona. Uno por observación dice, esta persona podría estar sintiendo algo. Y otra cosa es el síntoma. Es cuando uno ya profundiza a través de ciertas preguntas qué es lo que realmente está sintiendo la persona. Eso da una precisión mucho más objetiva del diagnóstico, para utilizar palabras comunes, diagnóstico. Eso, si lo tenemos claro, eso nos lleva a ir ubicando a la persona en términos de sintomatología. Hay otro formato que utiliza Medinet, que es lo utilizo, se utiliza mucho para detectar sintomatología en términos del famoso estrés postraumático. Esto es típico encontrarlo en estrés postraumático, este tipo de sintomatología, que aborda tanto el plano físico de la persona, cognitivo, emocional y de conducta, y ustedes observan que en la medida que nuestro paciente va subrayando lo que está sintiendo,
puede llegar o no a ciertas y determinadas conclusiones de tipo sintomático. Esto también lo utilizo para estrés, para medir estrés, ¿sí? Es muy práctico y es rapidísimo. Evidentemente, ustedes si lo miran así en contexto, dicen, esta persona está seriamente afectada en términos físicos, cognitivos, emocionales y de alguna manera de conducta, no tan intenso como los emocionales, porque tiene toda la sintomatología emocional y uno va encajando la de ayuda que podría requerir la persona mmm, con base en esta sintomatología. Eh, eh, Otro formato, test o instrumento que nosotros utilizamos, observen que cada test tiene su fuente que evidencia la validación del test. Eso no es inventado. Esto viene como repetido n veces, de forma tal de que la validez y la confiabilidad es alta. Entonces, le preguntamos al paciente nuevamente sobre sus expectativas, pero ya de otro orden. Y fíjense que el paciente mismo nos está orientando hacia qué es lo que quiere ser ayudado. El paciente puede que no sepa qué es lo que tiene, pero sí sabe qué es lo que quiere, en qué es lo que quiere ser ayudado, en determinar lo posible, en entender, en actuar. Y fíjense que si eso nos lo dice el paciente, podemos encaminar nuestro plan terapéutico por ese lado. Y aquí vienen una serie de tests que generalmente la pandemia nos enseñó a validar estos tests. Nosotros lo enviamos y el paciente simplemente llena digamos, estos espacios con una X, etcétera. Dependiendo de qué es lo que le preguntan, aquí hay un comando bien concreto donde se le dice al paciente que conteste con tales condiciones. El paciente va contestando. A veces los test son corticos y a veces son largos, pero el paciente va gradualmente llenándolo sin mayor inconveniente. No se requiere mucha instrucción. Esta parte de aquí al lado, esto no lo ve el paciente, esto ya es la calificación que hace Medinet de cada uno de estos se llaman estadígrafos. Cada ítem de esto se llama un estadígrafo y cada uno tiene una valencia. Esa valencia ya está catalogada dentro de, digamos, el computador de Medinet, de forma tal de que cuando el paciente contesta acá, pues esa valencia tiene este número y así sucesivamente, ¿no? No porque tenga el 1 es el 1 o porque tenga el 4 es 4. A veces hay estadígrafos correctores, se llaman en estadística, y así sucesivamente. Este test lo que mide son mitos familiares de la persona, dependiendo de si el motivo de consulta es algo que tiene que ver con la funcionalidad o disfuncionalidad actual de su entorno familiar, pues qué mejor que encontrar si la persona tiene un contenido de mitología familiar que lo lleva a cometer errores, ¿sí? Mm, Hay otro test que mide los pensamientos irracionales de la misma manera, la metodología es lo mismo, y se va calificando y nos va a precisar qué tipo o qué grado de pensamientos irracionales se le cuelan a la persona. Esto es importante para saber de qué manera está procesando la información el paciente y de qué manera puede estar contaminando su razonamiento. Esto es muy interesante conocerlo de plano. Este es uno de los test favoritos de Medinet porque reemplaza al MMPI, al 16PF, a todas esas pruebas que son absolutamente hartas y laboriosas, y en cosa de muy pocas preguntas
la persona nos hace ver los diferentes rasgos de personalidad que puede uno encontrar en ese ser humano. Es muy eficaz, lo hemos probado incluso en la parte organizacional, es súper efectivo, nos manda una foto absolutamente objetiva de lo que son los rasgos de personalidad del individuo. Eso es muy importante, correlaciona con la problemática que nos está planteando el paciente, los rasgos de personalidad. Hay otra prueba que es fantástica y nos muestra los esquemas maladaptativos tempranos. ¿Eso qué quiere decir? Eh, en dos renglones me muestra en qué áreas en la persona evidencia desadaptabilidad. ¿Acaso la adaptabilidad o desadaptabilidad no está correlacionada con la problemática del ser humano? Claro que sí. Entonces, miren que tenemos una pista inmensamente valiosa con este test. Hay otro test que aplicamos que mide. Eh, Aquí es muy interesante. El IBT modificado mide los procesos de pensamiento. Cuando yo leo los resultados, le explico al paciente que eso lo que mide, para que el paciente me entienda, es, uso una analogía. Si el cerebro fuera una CPU de un computador, la CPU no, por sí sola no funciona. Tiene que funcionar con un software. Eh, y esta prueba nos muestra el software. Nosotros lo llamamos los estilos de pensamiento, las estructuras de pensamiento, cómo piensa la persona, ni más ni menos. Ahí rastreamos cómo piensa la persona. Ahorita lo van a ver en el resumen. Entonces, el paciente va contestando, etcétera, etcétera, y después lo tabulamos y encontramos un resultado que ya los voy a mostrar más adelante. Este es absolutamente casi que universal. Muchas personas, cuando consultan, vienen de hacer intentos de resolver la problemática que nos están planteando y nada que la resuelven. ¿Qué mejor que rastrear cómo es que la persona confronta o enfrenta o cuál es su estilo para resolver los problemas? Ahorita se van a dar cuenta los resultados fantásticos que nos da y rápido. Aquí conocemos el estilo de confrontación o afrontamiento que tiene la persona y detectamos fallas, ya lo van a ver. Otro test fantástico es el que mide el grado de evitabilidad o evitación que guarda la persona en todas las áreas de su vida. Pero nosotros encontramos muchas personas que son altamente evitativas, que ante las situaciones huyen, escapan, procrastinan. Eso es necesario conocerlo y nos da unos datos muy interesantes en el medio para saber si la persona tiene un aprendizaje evitativo, al contrario, tiene un aprendizaje confrontativo. Eso es muy importante. Y aquí vienen unos test fantásticos. El desarrollo original de este test fue en el 94. Eso ha ido modificándose a través del tiempo. Revisión 2003, si la ven, y así sucesivamente, para medir el grado en que una persona se quiere a sí misma. El grado en que una persona se quiere a sí misma es un resultado, no es algo que tiene uno que intervenir. Uno tiene que intervenir dos componentes internos para que el resultado final sea una autoestima. Los dos procesos internos que uno los ve se llaman autoconcepto y autoeficacia. Si esos conceptos están de alguna manera mal estructurados, el resultado final es una autoestima baja. Y lo notamos y lo medimos
a través de estos test. Habilidades sociales, cualquiera diría, pero no le están consultando algo de habilidades. Generalmente esta variable, habilidades sociales, está correlacionada con muchos factores del ser humano. Acuérdense que el ser humano es biopsicosocial. Entonces esa parte social, yo tengo que saber cómo la desempeña el paciente, porque ahí puede estar una variable interferente, como por ejemplo un déficit en habilidades sociales que no le permite generar soluciones y al contrario genera bloqueos. Y lo medimos con este test. Ya viene la parte de cuando uno califica los test, ustedes van a observar que esta paciente, la línea, la línea azul es la línea de base de la paciente en términos de lo que estamos midiendo. Lo que estamos viendo es ansiedad. Esa es la línea de base, altísima. Tiene unos factores de ansiedad muy altos. Y en el post-test que fue de marzo a mayo, un par de meses después de que hicimos la intervención, mire la línea roja, ¿dónde está? Es evidencia que uno le muestra a las... Venga, le ponemos un poquito más de tamaño. Gracias. Ok, espero que se esté viendo un poquito más. Esta es la línea de base. Así agarramos al paciente y esta es el post, 2 meses después. Es evidente que los niveles de ansiedad han disminuido significativamente. Y así sucesivamente con todos los componentes de síntomas, por ejemplo, en este caso la depresión, el paciente nos llegó así, miren esos grados tan altos de depresión, y lo entregamos 2 meses después así. Eso se le muestra todas las veces al paciente, para que no solamente nos crea porque somos los psicólogos, sino porque lo evidencie con la parte matemática y estadística. Aquí viene lo interesante. Cuando nosotros, este es el resumen que se hace de toda esa psicometría que le aplicamos. Aquí le mostramos al paciente el grado de mitos familiares y obviamente todo esto tiene un anexo donde le mostramos cuáles son sus mitos y de qué manera le pueden estar afectando esos mitos familiares, los pensamientos irracionales, el DPS, rasgos de personalidad más representativos. Esta persona tiene un componente alto de dependencia emocional y váyanos a ver si le está uno consultando algo que tenga correlación con la dependencia emocional. Si se están dando cuenta que en el análisis funcional hacemos correlaciones, no asociaciones libres, que es diferente. Esa persona tiene un componente de personalidad que se llama histriónico patrón seductor, que en castizo quiere decir carismático. Esa es una característica de personalidad que tiene buen pronóstico porque abre puertas y uno utiliza eso como una potencialidad dentro de una intervención. Tiene una característica de narcisista que puede jugar a favor dependiendo de cómo se use. Narcisista. Narcisista no es que esté enferma de narcisismo, es que tiene un rasgo de personalidad con tendencia al narcisismo, es decir, más egocentrista que, que, que exocentrista. Tiene un rasgo de personalidad perfeccionista, esto también está correlacionado con el motivo de consulta, y también debemos conocer que la persona es pasivo-agresiva, su personalidad es pasivo-agresiva. Entonces, hay que tomarlo en cuenta para efectos de correlacionarlo con el motivo de consulta. Aquí le estamos mostrando el EMT, cero significativo de entenderse que no encontramos un área significativamente desadaptativa en la persona. Eso, ¿cómo se lee? Que la persona ha desarrollado a lo largo de su vida habilidades de adaptabilidad, que es supremamente adaptable. Eso es
Eso es un gran positivo porque cualquier intervención que nosotros hagamos en términos de cambios, la persona se va a adaptar. No, no todos los pacientes muestran esto y a veces muestran dificultades de adaptabilidad. El IBT, lo que les decía, el estilo de pensamiento, ya conocemos cómo piensa esa persona. Esa persona tiende a pensar radicalmente, normativamente, respuestas inadecuadas a la frustración, se deja llevar por un locus de control externo, etcétera, etcétera. Hay que advertirle a la persona que quizás esa persona no se da cuenta cómo es que piensa, pero una vez le hacemos ver cómo piensa, empieza a entrar a llamarían los psicoanalistas un insight, o sea, una reflexión interna de, oiga, ¿será que yo pienso así? Porque eso se dispara como un software automático. Y cuando la persona es consciente de cómo piensa, empieza a mirar o ella misma empieza a correlacionar con el motivo de consulta, con la misma conducta que ella utiliza y que le genera problemas. Aquí viene algo interesante. Esta persona con un 46% de evitación quiere decir que en promedio de cada 2 situaciones que tiene que enfrentar, evita, huye, escapa y procrastina una. O sea, es un pésimo negocio, es terriblemente evitativa la persona. Y eso le trae consecuencias de desgaste porque al final tiene que enfrentar las situaciones. Cuando uno ve el estilo de afrontamiento, la única variable positiva es SP, que es la que nos dice la eficacia en solución de problemas. Esto hay que enfrentarlo a un promedio poblacional. En Colombia es 25%, de acuerdo con las últimas investigaciones. Por lo tanto, uno puede irle haciendo unas conclusiones al paciente. Esa persona con un 10% de eficacia, enfrentada a un 25% de eficacia promedio poblacional, que igual es muy bajita, eh, dicho de una manera más folclórica, no arregla un problema ni a palos. Es decir, tiene unas dificultades para arreglar los problemas. Eso ya nos ubica. Y de paso nos muestra las otras variables que contaminan el proceso de confrontación de problemas de la persona. Entonces están bien identificadas aquí las 3 más grandes. Esa persona, cuando ya se ve abocada a enfrentar una situación, evita. ¿Eso qué quiere decir? Que al menor descuido, huye, escapa de la confrontación o la deja para más tardecito, deja el problema tirado. O entra a buscar una solución y con una carga de autoculpabilización enorme, y todos sabemos por principio de negociación que uno no debe sentarse a negociar absolutamente ninguna solución sintiéndose culpable de algo porque el otro huele la culpa y lo manipula. Y por eso es que resulta la persona, si yo hice tantas cosas, pero no salió como quería, le huele la culpa. Y además fantasea. Fantasea es que repiensa y repiensa y recontrapiensa las cosas y ahí se queda pensando y no actúa. Eso nos marca un objetivo terapéutico de irle o eliminando o disminuyendo significativamente estas 3 variables para que la persona eh, se convierta en una persona mucho más confrontativa en términos de solución eficaz de problemas. Meter el gol, no jugar bonito. ¿Mm? Edgar, una pregunta. En el audiolibro se habla todo el tiempo de las variables disposicionales. Sí, sí, ya te voy. Es, Mm. ¿Esto es lo que estamos hablando? Mm, Porque se habla de ese tema siempre justo antes del tratamiento y las estrategias. las Yo variables estaba pensando, la- para adelantarte un poquito la respuesta, eso merita un poco más de extensión, pero las variables disposicionales de las que habla el audiolibro, la doctora María Jesús, son aquellas variables que nosotros ya identificamos como significativas. Hay
un proceso que tenemos que hacer dentro del análisis funcional, y es cuando nosotros tenemos, digamos en este caso, la anamnesis, la parte histórica, ya la foto del el aquí y el ahora de la persona, Ajá. esto del aquí y el ahora, ¿qué nos muestra? Las variables que mantienen la conducta de Sí, la pero persona. esas son otras. Es, También hablan de variables de mantenimiento, pero oh, ok, y variables de origen, pero no entiendo la palabra disposicional. ok. No Entonces, le he podido. ok, entonces para irnos encajando, la anamnesis que les he mostrado son las variables históricas. Sí, sí, sí. Las, las variables de mantenimiento salen de esta psicometría. Correcto, sí. Y aquí vienen unas variables disposicionales. Ahí es donde está el real trabajo del terapeuta al hacer la escogencia de las variables que son significativas. Eso, Mm, que eso pertenece a un proceso de escogencia de nosotros. Ejemplo, si en la parte histórica de la persona dice, es que me hicieron bullying de niño, y eso no lo encuentro que le esté afectando actualmente, y no hay un registro de una queja o de una afectación que esté correlacionada con el bullying que recibió cuando tenía 5 años. Esa es una variable que nosotros disponemos de dejarla fuera. Por eso es que se llama disposicionales. ¿Qué carajos tiene que ver que me hayan hecho bullying a los 5 años y en este momento no me está afectando? Eso está disponible para quitarla del análisis. ¿Sí me entiendes? o para incluirla. O para incluirla, ¿no? Es que me violaron cuando tenía 15 años y hoy día tiene un problema de identificación, problemas maritales, la sexualidad está complicada. Eso sí tiene que incluirse. Esas son las variables disposicionales. ¿Listo? Sí, 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 sí. Y es que me pasó en alguna época que en las entrevistas con algunos pacientes se mencionaba, uno iba preguntando esto y mencionaban algunas cosas. Y bueno, mm, no les daba mucha importancia. Y más adelante, de pronto volvíamos a tropezarnos con el tema y plop, y ya lo había expresado el paciente y yo no me había pillado, digámoslo así, la correlación y la importancia Ajá. y el impacto que podía tener ese aspecto, porque Ujú. pues no parecía, y el paciente lo había expresado seguramente en forma muy así, como sin darle mucha importancia, Ujú. pero venga que después de 2 o 3 veces ya uno como que dice, hey, a veces la gente no dice, sino que al No, contrario, trata de no decirlo, por como de supuesto, ocultarlo. por supuesto. Entonces mira que esta metodología que les estoy mostrando eh, nos evita el esfuerzo de tener que esperar 20 sesiones hasta cuando el paciente decida contarnos, ¿no? Esto de una vez lo va ubicando, ¿sí? Y por eso es que es tan eficaz, digamos, el análisis funcional de la conducta, porque se va al punto, se va al punto y encuentra cosas anticipadas y acelera los procesos. Déjame terminar, autoestima, alta positiva. Eh, mira que hay, por ejemplo, una correlación dentro de los mismos factores psicométricos. La persona presenta una forma de ser narcisista, o sea, egocentrista, ¿m? Y al mismo tiempo autoestima alta positiva, que es el nivel más alto, ¿sí? Entonces uno se pregunta, ¿está correlacionado eso? Y por supuesto que sí. Yo nunca he visto el primer narcisista con autoestima baja.
Pregunte. Nemo. O sea, la característica de un narcisista es quererse un jurgo. Aquí está la correlación y son dos pruebas totalmente independientes. Fíjese que incluso hay corrección dentro de la misma aplicación de la psicometría. Esto porque es importante conocerlo en la persona, porque basar mucho de nuestros procedimientos de intervención en esa parte que es fuerte en la persona que se llama autoestima. Y podemos utilizarla como una variable terapéutica. Habilidades sociales. Mira, salió con un déficit en habilidades sociales la persona. Habilidades sociales que son básicas. Entonces, algo podría estar correlacionando con el manejo de su interacción con los otros seres humanos porque no tiene las suficientes, no ha desarrollado las suficientes habilidades sociales y eso puede traerle consecuencias. Esa es una variable importantísima a detectar que puede estar o transversal o en forma directa afectando el motivo de consulta. ¿Listo? Hasta ahí la psicometría. La forma de presentárselo a la persona, a mí me ha dado mucho resultado utilizar gráficas y en vez de números, porque no todas las personas tienen la suficiencia aritmética, matemática o física para entenderlo. Entonces, esta es una forma gráfica para mostrarlo de una manera muy sencilla. Cada uno de los resultados. Miren, mitos familiares, le estoy diciendo el mito más representativo familiar que tiene esta persona, que es, se lo voy a leer literalmente, los cónyuges deben ser totalmente sinceros uno con otro todo el tiempo. Y la persona anda convencida con eso y empieza a generar problemáticas y eso no se cumple. Y la realidad es que es un mito. Etcétera, muy grande en cada uno de los resultados en detalle que se le muestran a la persona. Mire, ahí están enumerados los pensamientos irracionales, están bien esquematizados los rasgos de personalidad, se escogen los más altos, no todos. Está tabulada los elementos representativos de cada uno de los resultados o las mediciones CMT. Ahí está tabulado, pero al paciente lo que le interesa es esta carretica que está acá, donde si, por ejemplo, en este test le estamos mostrando interpretación del IBT, o sea, las formas de pensar, aquí si tiene algún problema de entender el concepto, se lo explicamos. Usted piensa de manera radical. ¿Cómo así? Que tenga la creencia de que cierta clase de personas son viles, malvadas, infames y que deben ser seriamente culpabilizadas y castigadas por su maldad o algo parecido. Esa persona puede conservar un pensamiento ahí constante que es debo estar atento todo el tiempo para detectar el mal y eliminarlo, ¿sí? Eso es muy común, eso es muy común. Entonces, adentro le estoy explicando al paciente los pros y contras y sobre todo los contras de exagerar esa forma de pensar, ¿sí? Y hay una especie de correlación que se advierte al paciente, dice, detrás de esta creencia puede existir una tendencia al autoritarismo como una forma de dureza mental o la tendencia a utilizar estereotipos sociales y la persona dice, oiga, ¿verdad? Yo como que tiendo a hacer eso. Suele estar asociado con, ahí empiezan las primeras correlaciones estándar, con desorden de personalidad obsesivo, desorden de personalidad psicopático, psicorrigidez, personalidad autoritaria, ansiedad generalizada. Entonces uno va encajando por ejemplo, el diagnóstico que ya tenemos que es una persona que está presentando ansiedad, ¿será que esa ansiedad está correlacionada con su forma de pensar radical? Ok. Pues ya lo vemos más claro, está perfectamente correlacionada. Sí. Entonces, ya uno va armando la intervención, ya uno decide, ¿será que
le doy una pastillita para que le quite la ansiedad, como hacen los psiquiatras, o simplemente le empiezo a enseñar una manera diferente de pensar en términos de ir bajándole la radicalidad a su vida. ¿Ya me van viendo? Esas son las intervenciones. Cuestionarle la necesidad de control, por ejemplo. Exacto. He notado que ese tipo de personas tienden a, es decir, por general, muestran una gran necesidad de control sobre sí mismos y sobre los demás y sobre los resultados, sobre el universo. Y eso es una fuente de problemas constantes, porque la realidad es, no es lo que uno desea, sino lo que es. Ok, y así, y uno va tomando cada uno de los factores de pensamiento de la persona y la persona ya va aterrizándose un poquito más, ¿sí? También mostramos el estilo de afrontamiento que hablábamos atrás, Sí, en forma estadística, matemática, pero me gusta y me ha resultado muy bien que la persona mire el pie, ¿sí? sí, Cómo estoy, mire tan chiquito el SP, que es lo que yo tengo que agrandar más, y mire cómo es, me estoy dejando llevar de la fantasiadera, de la autoculpabilización y de la evitación. Entonces, más impactante para la persona para que se decida a cambiar, ¿sí? Y aquí, digamos, la parte de evitación, aparte de ser un 48%, eh, voy mostrándole los diferentes factores que implican ciertas y determinadas conductas donde se demuestra que es evitativa la persona. Ok, sí, ¿lo ven? La persona, por ejemplo, dice, y relaciones confusas, no trata de entenderlas, ahí se queda quieto, eh, espera que la atención desaparezca sola. Esa es una tendencia de conducta de muchas personas evitativas, dejar que las cosas pasen, esperar, echarse la bendición y a ver que pasen las cosas, a ver qué, eso es evitación. Hay un etcétera muy grande que también lo podemos operacionalizar delante del paciente para que entienda qué tan evitativo es él en su vida diaria. Autoestima, se le explica eh, los diferentes escalones donde esa persona puede estar y se le anima a seguir utilizando. Y aquí en las habilidades sociales, no solamente decirle que es un déficit, sino en cuáles está deficitaria la persona. Se iniciar una conversación, se le complica presentarse a sí misma, se le complica seguir instrucciones, ofrecer disculpas, reconocer sus sentimientos, expresar sus sentimientos, entender los sentimientos de otros, comportarse con alguien que está enojado, manejar el miedo, fijar una meta, decidir sobre sus capacidades, etcétera. Se hace la idea que, oiga, sí, ¿cómo puede estar socializando adecuadamente una persona ante, con ese cuadro de déficit de habilidades sociales? Hasta aquí la psicometría presentada. Bueno, esto es un recorrido rápido, disculpen que voy muy rápido, pero no me quiero ir eh, sin darles una noticia. Hasta aquí mi presentación de cómo lo hace Medinet en términos del análisis funcional de la conducta. ¿Sí? Eh, Les tengo una buena y una mala. La buena es que ya hasta aquí aprendimos el procedimiento, pero el análisis funcional de la conducta no es solamente procedimiento, es proceso. Lo cual, para lo cual les acabo de mandar anticipadamente una exposición absolutamente magistral de la doctora María Jesús, que es una pionera en análisis funcional de la conducta. Es española
y es toda una autoridad. ¿Por qué les mandé un audiolibro? Pues para que no se duerman leyéndolo, porque es muy complejo, porque ella habla de todo lo que implica el análisis funcional de la conducta. 1000 veces más brillante de lo que yo les he expuesto. Yo hasta aquí les he expuesto el procedimiento y nos hemos llevado 4 sesiones aprendiendo el procedimiento. ¿Mm? Pero ahí no termina el análisis funcional de la conducta. El análisis funcional de la conducta es la sumatoria del procedimiento y del proceso. ¿Qué es el proceso? Y ahí es donde está el meollo del asunto. Ya en el procedimiento aprendimos las cosas básicas, que tenemos que escoger información histórica, que tenemos que tomarle una foto al aquí y a la hora de la persona, tenemos herramientas para hacerlo, tenemos 2 grupos de información de la persona y aquí Gustavito, como siempre, adelantándoseme a las preguntas. Y aquí en medio tenemos que hacer una escogencia de las variables que son significativas con respecto al motivo de consulta. Sí. No todo lo que está acá y no todo lo que está acá es relevante para resolver el motivo de consulta. Aquí podemos encontrar cosas y aquí también cosas que son evidentemente situaciones fácticas de la persona, pero si la persona no nos está consultando, sino es que yo quiero, no sé, arreglar mi problemática de interacción en mi área laboral. ¿Yo por qué me voy a meter en otra área? Yo le voy a ayudar con respecto al motivo de consulta. Le voy a ayudar, de pronto agarro las habilidades sociales y las correlaciones con su historia, etcétera. Pero yo, ¿por qué? Si a pesar de que yo tengo mucha información, aquí salen y aquí salen, que puedo tener una problemática, no sé, que me puede estar afectando la vida marital, yo no debo meterme ahí. ¿Ya me entendieron? Esa es la parte de ciencia inteligente como primer elemento de lo que sería un proceso. En otras palabras, lo que ustedes van a escuchar en el audio es que el análisis funcional se basa no solamente en procedimientos, sino en procesos. No necesariamente, ya tenemos claro, que no necesariamente tenemos que hacer asociaciones libres. Eso está prohibido. Eso es perjudicial. Estamos haciendo correlaciones. Ok. Correlaciones entre qué y qué. El qué y qué se llaman variables. Las variables que escojamos tienen que ser tan inteligentemente escogidas que correlacionen y que sean pertinentes al motivo de consulta. Lo que no es pertinente, lo dejamos ahí, como en stock. Lo dejamos en una bodeguita. ¿Sí? Si el paciente en el curso del proceso terapéutico me modifica el motivo de consulta, bueno, doctor, sí, ya resolví el asunto, pero es que me gustaría que me ayude y me asesore con mi problema marital. Ah, bueno, eso es otra cosa. Entonces yo agarro las variables pertinentes que ya las tengo agarradas, las tengo medidas, pero yo no tengo que meterme en cosas que no me han llamado. Eso hace mucho más eficaz el proceso de análisis funcional de la conducta y por eso es que uno se confunde porque dice uno, ¿yo qué hago con toda esta información? Aquí en la mitad es lo que Gustavito lo preguntaba, es la escogencia de las variables pertinentes y ahí empieza el proceso de análisis funcional. ¿Entendido? Sí, sí. Fue un gusto mostrarles, digamos, cómo lo hace en términos de procedimiento Medinet. Ese es el modelo.
ha sido muy práctico, funcional, eficaz, intervenciones muy cortas y con un nivel de éxito muy significativo. Yo no tengo la estadística exacta, pero yo diría que más allá del 80% ha sido exitoso. Y aplicando este tipo de metodología que básicamente es el procedimiento que utiliza Medine. A conjunto con el procedimiento se van armando los procesos. Una de las cosas que la parte conductual neta, o sea, en psicología conductista original, se desechaba totalmente, digamos, la historia del paciente. No, el neoconductismo lo acepta y ya lo recibe de buena manera. Pero ¿de qué buena manera? En términos de procesos, ya eso es más denso. Hablar de procesos es más denso. Pero lo que necesitamos saber, ya por último, es que hasta aquí procedimiento. Procesos es una, digamos, una manera, unos pasos que necesitamos dar para que sea exitoso el análisis funcional de la conducta del paciente que tenemos delante. Esos procesos básicamente es aplicando la correlación entre la parte histórica, la parte del aquí y el ahora, habiendo escogido las variables pertinentes, ustedes van a ver la magia. Eso no es un, uy, esta vaina, ¿cómo correlaciona en forma así? Uy, fluida. Y eso nos lleva a explicar cómo es que está procesando, por eso se llaman procesos, cómo está procesando el paciente en todos sus niveles, no solamente biológicos, por eso es que echamos mano del cerebro, sino todo el resto, emocionales, cognitivos, procesos de pensamiento, experiencias, memoria, atención, todo está involucrado dentro de los diferentes procesos. Pero el análisis funcional nos dice cómo está procesando paciente la dificultad respectiva. Cuando uno logra hacer ese análisis, uno ya entiende cómo está procesando el problema el paciente. Pues suena muy reduccionista, pero cuando uno entiende cómo está procesando el paciente el problema, uno ya casi que no necesita mayor conocimiento para corregir esto y esto, que es lo que está procesándolo inadecuadamente. Y ahí es donde centramos la intervención. Puede sonar un poquito complejo, pero no es tan complejo, no es tan complejo, ¿sí? Eh, es darle práctica. Acuérdate, aparte de ser una versión respetabilísima de la psicología experimental, que ustedes van a escuchar a la doctora, eso no fue inventado hace 3 días, eso es desde el año 38 con Skinner, 1938, él habló por primera vez de análisis funcional. O sea, eso no es un invento de ahora. Es algo que se lo fue comiendo la modernidad o la comodidad de las nuevas generaciones de psicólogos que se van es por lo fácil, ¿sí? Y el surgimiento de esas versiones causa-efecto en términos de todas las explicaciones que tenemos hoy día de la todo lo que sea el cerebro, nos han llevado un poquito a la parte facilista. Como en el cerebro una neuroimagen, eso quiere decir que el Alzheimer es por una deficiencia aquí en esta zona, entonces ahí ya me quedo. ¿Y cómo así están? ¿Dónde están los procesos de procesamiento de la información de la persona afectada de Alzheimer? No seamos tan facilistas. Eso es parte del proceso de información de una persona. Hasta aquí, muchísimas gracias, colegas, y
Hasta aquí queda la presentación del análisis funcional de la conducta en términos de procedimiento Medinet. Muchas gracias. Muchas gracias.